Catedral, más de un siglo de calidad en tus manos. BBVA, creando oportunidades. A la gran 7:30. Te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Acomodados ya con la gente de ABC TV también al aire. Estamos en contacto con Renato Vitara. Renato, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Un saludo para vos, para todos los amigos en la mesa. Bueno, qué pena por Blas Riveros esta mañana. Estábamos mostrando su gol en el canal y bueno, yo no sé la verdad, tuvo un muy buen partido, pero la lesión es de gravedad definitivamente. Ya sabemos que a través de la cuenta oficial del club Brøndby anunciaban que no viene a la selección paraguaya. ¿Eso es correcto, Renato? Así es, Bruno. Él no va a estar viniendo por la lesión. Lo que sí todavía no tenemos es la confirmación de qué lesión es, ¿verdad? Es de la rodilla, evidentemente, porque se dio esa lesión en la rodilla, pero no sabemos cuál lesión. Hoy se hizo el scan esta mañana y bueno, vamos a esperar los resultados. ¿Ustedes representan a Diego Torres? Nosotros representamos a Diego Torres, sí. Qué buen jugador, me sorprendió increíblemente. Y yo recordaba después con Federico y Dani al aire, tuvimos que pedirle inclusive recordación a Johnny sobre Diego Torres, el mismo que estuvo en Rubio Ñu, ¿verdad? Y que en un momento dado Olimpia tuvo que arreglar económicamente con el club porque hubo una cuestión de demanda en la APF y todo eso. Quiere decir que, bueno, evidentemente cuando dos clubes se pelean es por algo, ¿no? ¿Verdad? Y aquel episodio lo recordé y bueno, evidentemente por algo Olimpia en su momento peleó por este jugador. Es el mismo, ¿verdad? El que estaba en Rubio Ñu. Sí, así mismo. Él ya había debutado en primera división en Rubio Ñu, después pidió la liberación de su pase y fichó por el Olimpia. Bueno, y gracias a Dios después los clubes se pusieron de acuerdo. Sí. Olimpia le pagó una suma a Rubio Ñu y le dejó en sociedad un porcentaje de los derechos económicos. ¿Cuántos años tiene Diego? Diego tiene 18, él es categoría 2002. Y ayer no te sorprendió la forma en que jugó, lo conocés, siempre juega de esta manera, digo, porque Federico, Dani, practicismo puro. Cuando recibía la pelota estaba bien ubicado siempre, daba buenos pases y cuando tenía que encarar por momentos lo hacía y lo hacía muy bien, ¿verdad? O sea, jugador inteligente. Buena lectura de juego, claro. Exacto. Sabía qué hacer en el momento que pedía, o sea, sabe qué pide la jugada, cuando hay que gametear, cuando hay que hacer el pase y no lo inhibió el estar sobre un costado, como le suele pasar a algunos jugadores. Se la arregló siempre bien y pero él es diestro, ¿verdad? Él es diestro y tuvo apariciones por el medio, la fundamental fue la del penal, cuando aparece de sorpresa y Zamudio se lo lleva totalmente puesto. Realmente un jugador que sabe pero inteligente, y eso es bueno, el tema de no solo ser hábil, sino también tener inteligencia para entender lo que necesita el momento. Claro, yo utilizaba, saludándolo a Renato también, la palabra criterioso, que muchas veces los que debutan, y allí también un poco la sapiencia de Roque en el postpartido cuando dice: a los chicos le va a venir bien esto de jugar a puerta cerrada, sin público, porque pueden desarrollarse en lo que es su potencial, porque a veces te puede nublar, ya sea por la presión o querer hacer una de más. Y ayer, por ejemplo, Diego podía diferenciar muy bien el tema de cuándo pasar, cuándo hacer el dribbling, el regate correspondiente, y creo que ese fue un punto alto dentro de lo que era el debut, porque después fue cambiado cuando el partido ya pedía otra cosa. Así mismo. Diego es un jugador que en la selección ya jugó el mundial, hizo muchos goles, vi que estaban pasando. Así que va a llegar muy lejos, Incluso ya tuvimos ofertas por él, por mundial,
y bueno, Olimpia decidió conservarlo para que empiece a jugar y ahora está demostrando que puede jugar ahí, puede rendir alto. ¿Ofertas de Europa ya tuvo? Tuvimos 2 ofertas de Brasil. Ah, de Brasil. Sí, así es. Ah, mira vos. Y hablando de Brasil, el caso de Matías Villasanti al Palmeiras y lo de Jesús Medina al Gremio de Porto Alegre, ¿qué nos podés comentar, Renato? Y lo de Jesús fue una cuestión bastante rápida, ¿verdad? En el sentido que el Gremio necesitaba un jugador porque se le había lesionado un reemplazo. Hablamos con la gente del Gremio, porque nosotros intervenimos en la transferencia de Churín. Le ofrecimos Jesús, le gustó, hicimos una propuesta a Nueva York y Nueva York no consideró que esa propuesta sea interesante para poder soltarlo a Jesús, que está haciendo figura ahí, que lleva 4 goles de seguido y lleva 7 goles en la temporada, un día o 2, 3 días antes de los playoffs, ¿verdad? Y bueno, justamente jugaron ayer, hizo un gol y me parece que correcta la decisión de Nueva York. Nueva York invirtió en el jugador y se lo quiere conservar por lo menos hasta final de temporada. Claro, porque es franquicia del Manchester City, es un club muy poderoso, tiene recursos económicos, ese no es el problema. ¿Por qué no festejó su gol? No sé, la verdad que no me percaté de que no festejó. A mí me llamó la atención ya esta mañana. Yo ahora estoy pensando... y Vos mira sabés que yo tengo una versión, Federico. Fíjate que Maxi Morales le da el pase. Sí, correcto. Y ahí, y se toca la mano y tampoco es que festejan mucho ellos. No solo Medina. Y fue el 3-1. Y 3-1, claro, no es que estaba perdiendo 4-0 y hizo el descuento. Hay un abrazo medio tímido. La verdad es que no sé qué pasó, le voy a preguntar. Sí. ¿Y lo de Matías Villasanti al Palmeiras? Y hoy cierra el libro de pase en Brasil. Tiramos un último tiro, vamos a ver. Estamos contra el reloj, pero la esperanza lo último se pierde y vamos a ver. Estábamos muertos y ahora revivimos un poco. Ah, o sea, hay una posibilidad. Hay una última posibilidad, vamos a ver. Una nueva propuesta del Palmeiras a Cerro Porteño. Y estamos intentando nosotros acercar, va por ahí, estamos tratando, vamos a atacar hasta que no se cierre el libro de pase, vamos a pelear. Perfecto, está bien clarito. Renato, volviendo otra vez a lo de Blas, ¿cuándo tendrían el panorama confirmado de lo que le pasó ayer? Esta tarde nuestra, más hacia la noche, ellos ya se tenían los resultados. Sí. Estuvimos hablando con él, estaba con su traductor y también él ya habló con la gente del club. Se va a ir el papá también, don Lucio, a acompañar a Blas. Si no es lo más temido, ¿qué podría ser? O sea, ¿qué opciones manejan allí en el cuerpo médico del Brøndby? Y no, la verdad que no tuve esa conversación, te soy sincero con ellos, ¿verdad? Se presume que es lo más temido, ¿verdad? Lastimosamente, esa es la realidad, hay que manejar realidades y esa es la realidad. ¿Que de ligamento cruzado? Rotura de ligamento. Sí, eso es lo que se presume, sí. Bueno, qué bárbaro, qué lástima, che, qué pena por Blasito. Bueno, Renato, ¿y hasta qué hora tienen tiempo para lo de Villasanti al Palmeiras? ¿Cuál es el último, cómo se dice, el último tren, a qué hora pasa? A la noche, no tengo el horario exacto, pero estamos ahí, estamos trabajando, vamos a ver cómo va avanzando. Renato, muchísimas gracias, que sigan los éxitos. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Gracias. Renato Vitar, empresario, representante, su empresa se llama Escuadra Sport, ¿verdad? La Escuadra Sport, representante de estos jugadores que estábamos hablando con él y principalmente el último, Diego Torres, ¿no? que apareció ayer en el Olimpia de una manera muy, muy interesante. Vamos a propósito a lo que dejó el partido de Olimpia, con muchas polémicas, y me gustaría ir apoyándonos en imágenes para saber qué opinión tienen. Ayer en el WhatsApp me decían, por favor, que el primero que opine sea el sepulturero, el Sepul, Ariel Julián, sobre la jugada de anulación de gol de Roque Santa Cruz. Para mí, no debió ser anulado. Sentido común.
Yo estaba buscando los elementos sobre los que estribó esta decisión del árbitro y el árbitro VAR. Y pensé en esto que ahora ya ya está informando Wilson González en el grupo de trabajo a través de un mensaje que intercambió con Silva, ¿no? Pablo Silva. Pero ahora yo estoy mirando acá en el celular de vuelta y vos buscás y no sé cuál va a ser la interferencia de Roque. ¿Cuál va a ser la interferencia? No? Para mí es la misma que le inventaron a Sergio Vareiro contra Alfredo Aguilar y la que le inventaron a Antolín Alcaraz contra Anthony Silva. Un poco más lejos esta, y la diferencia es que no fue con el arquero, ¿no? Claro. Sino con el central. Pero claro, entiendo técnicamente lo mismo también. O sea, a mí... ¿Cómo la rebuscó, no? Porque ayer Véale, cuando... Federico, véale, Sí, no, digo nomás, Ariel... pero mira que en la transmisión dijimos... Sí. Porque, a ver, yo sé que el famoso, el que cobró o no existe en el reglamento, lo que pasa es que está en el reglamento, pero esto que estamos mencionando, a mí me preocupa esta tendencia de que el VAR está induciendo del famoso busquémosle el pelo al huevo y eso, el árbitro no tiene poder de decisión. A eso quería ir. Nosotros estábamos siguiendo a través de la TV y con reiteraciones y todo. Primero pensamos que una falta en el origen de la jugada. Después hasta una mano del jugador que estaba en el piso, como que la desvió. Lo de Roque no era offside, porque después está el toque de Ale, ¿verdad? Pero después cuando vemos, sí, es como buscar el pelo a la sopa, ¿sí? Dice... A ver, textualmente, Silva, que es el director del VAR. Exacto, responde, bien anulado el gol, correcta decisión, es una infracción poco frecuente de fuera de juego, pero es reglamentaria la interpretación. Fuera de juego porque interferir al adversario interfiere en el juego, dice, de un adversario afectando la posibilidad de jugar el balón. El defensa debe desviar su trayectoria para evitar el contacto con Roque y eso es suficiente para considerarlo interferencia. Así lo interpretó el árbitro durante la revisión VAR. Pablo Silva. A mí lo que... ¿Y el árbitro por qué levanta el...? Porque es offside. O sea, él Claro. cobra el... O sea, La jugada previa al toque de levanta Silva. el brazo izquierdo, pero cobra el offside de Roque. De Roque, De Roque. Claro. que se cruza supuestamente al defensor e impide que el defensor pueda desplazarse. Claro, con al mayor cobrar normalidad del interferencia ya espacio. cobra el offside. Sí, Claro, sí, sí. claro. Pone como título, digo nomás porque cómo levanta el brazo izquierdo, ¿verdad? Sí, porque hay formas y formas. Ahora, el tema es el siguiente. Lo que supuestamente le advierte Carlos Paul Benítez y que José Méndez cobra, es lo que estamos viendo ahí en la reiteración, que Portillo debe correr de esa forma y que no iba a ser su corrida natural y que lo tiene que hacer porque está Roque allí. Primero, es muy rebuscado porque fíjense en la diagonal, en la trayectoria que hace Milchades. No es que él tiene que dar una vuelta o inclusive en el movimiento de Roque. Roque no hace la del basquetbolista del pick and roll, o sea, no es que hace una cortina. Primer elemento para decir, mira, lo que ayer dijimos en transmisión, ¿qué es lo que están chequeando? Una eventual interferencia de Roque en la jugada previa de lo que es el armado de la jugada del gol. Lo que a mí me preocupa, y por eso cité los dos casos donde también se cobró interferencia en el offside y que para mí no fueron. El caso de Sergio Vareiro, cuando jugaba por General Díaz, el actual jugador de Cerro Porteño, en la cancha de General Díaz, en el gol de Torito, y en este mismo torneo, en la primera fecha, cuando a Antolín le cobraron esto mismo en un remate del Pollo Recalde que venció a Anthony Silva. Ustedes sabrán, y en el tema del reglamento, los argumentos, yo siempre digo, hay criterios. Tenés la letra fría para, por ejemplo, cuando dice no se puede marcar un gol con la mano. Allí el margen de la interpretación es 0. Después, para mí, hay muchas jugadas de apreciación e interpretación. Este es el mejor ejemplo. Y las otras jugadas que estoy citando también. No es una jugada blanco-negro. ¿Por qué se llama al árbitro de cancha? Porque si fuese una jugada sin margen de interpretación, el VAR le dice,
Fue Claro, offside. porque es- Y ahí ya Se traza y punto. Lo que solemos ver, el árbitro levanta Sí. el brazo y luego sanciona el offside. Acá es Méndez quien decide que allí hubo una interferencia, que la presencia de Roque desnaturalizó la corrida de Milciades Portillo. Acá yo quiero agarrarme de esta jugada para decir lo siguiente. En la reiteración que estamos observando, se nota a las claras que no hay interferencia y que es muy rebuscado. Y acá quiero colocar otro elemento, que es lo que, por ejemplo, ahora se modificó con el tema de la mano en la APP, que tiene que ser de forma inmediata. ¿Se acuerdan aquel gol que le habían anulado a Sol en la cancha de River hace mucho tiempo, en este año? Y la famosa mano de Milesi en el gol de Había sido Libertad contra la, Lazio la Octubre. primera fecha Claro. River Sol. O sea, y aquella vez después se modificó, porque la misma FIFA dijo, espera, estamos ahogándonos en un vaso de agua, porque si hay una jugada con mano que se produce a 40 metros después hubo 2-3 toques, se distorsiona. Inclusive acá habíamos debatido algunas cuestiones. ¿Por qué cito esta jugada que el oyente va a decir, ¿y qué tiene que ver esa jugada con esta? Fíjense que después de la supuesta interferencia de Roque contra Portillo, hay dos jugadas más, que es la jugada de Ale Silva, y luego Ale habilita con un pase hacia atrás desde la línea de pelota a Roque. ¿Y quién es el que le está marcando a Roque? Portillo. O sea, te estoy citando dos jugadas más que se producen después de la supuesta interferencia que imposibilitó, como sí ocurrió con el gol de Sergio, el gol de Torito y el gol de Pollo, que se anularon. O sea, esta es la jugada menos para interferir, porque estoy hablando de una antepenúltima jugada donde el propio recorrido no amerita esta situación. Con esto quiero dejar en claro que, entrando en el reglamento de la interferencia, para mí no existió por estos dos factores que estoy citando. Lo que me está preocupando, esto ya en una cuestión macro, es el VAR debería llamar y darle los elementos para que el árbitro tome la decisión final. Lo que estoy viendo en el fútbol paraguayo es que el VAR, al tomarse su tiempo prudente, largo, llamale X, ya prácticamente lo va a embretar al árbitro para decir, mira que si vos no cambias tu decisión, nosotros vamos a quedar como unos, porque van a decir, y ustedes perdieron 3-4 minutos para no decidir nada. Entonces, cada vez que estoy viendo esto, porque este ejercicio que estoy haciendo es lo que debió hacer José Méndez, porque es una jugada de apreciación, no es una jugada tipo Venezuela-Paraguay, donde vos ves la mano y bueno, aunque vos digas, no tiene nada que ver esa mano y le va a salvar a Paraguay, entonces yo voy nomás que los árbitros no están teniendo la palabra final y que terminan totalmente condicionados a lo que le encontró el VAR, como ocurrió ayer en Villa Alicia. Yo creo que Milciades Portillo estuvo en aquel River Sol. En aquella jugada de Sí, la mano. Sí, que te sí. estoy contando, ¿verdad? Y aquí de vuelta. Y no sé si Nildo también estuvo ahí en ese partido, ¿eh? Exacto, está Milciades Portillo. ¿Qué tal, Milciades? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Saludos para vos y a tus compañeros. Bien. Milciades, estuviste aquella jugada porque me acuerdo que habíamos hablado con vos, aquella mano que terminó en gol y que vos estabas de espalda, un rechazo, ¿verdad? Así había sido. Y ayer en la jugada de Roque, ¿cómo sentiste vos la jugada? La viste seguramente después por TV. Contanos un poco tu impresión, Milciades. Sí, la verdad que yo no me di cuenta en ese momento qué es lo que cobró el árbitro, ¿verdad? Porque era una jugada donde Olimpia no estaba atacando y no me percaté de qué era lo que cobró el árbitro. Claro, porque vos seguís la acción, viene el pase de Ale Silva, vos tratás como podés incluso de cubrir, meter las manos para que no haya ni un peligro ahí cuando iba a patear Roque, o sea, vos seguiste directamente la acción. Sí, la verdad que sí, como te dije, no me percaté y seguí la jugada porque Olimpia obviamente que estaba atacando y se vino el gol. Nosotros en ese momento
del gol, obviamente nos sentimos un poco mal, ¿verdad? Pero al final el árbitro anuló otra vez. ¿En qué Pero no, quiero, con esto nomás, Ariel, jamás pensaste que iba a cobrar esa interferencia cuando vos fuiste a buscar la marca. Eso no te pasó por la cabeza ni a vos ni a tus compañeros. No, la verdad que no, Federico, la verdad que yo en ese momento no me percaté luego porque la jugada era rápida y no me percaté. ¿En qué medida, Milceas, te afecta a vos tus movimientos, afectó esa presencia de Roque? A ver, ¿pudiste haber acortado más el camino para salir al cruce si es que Roque no estaba ahí o de ninguna manera afectó tu movimiento? Por la jugada yo no me fijé luego en él. Yo me di la vuelta como para interceptar el balón, no me di cuenta ni quién estaba frente mío ni si estaba. No, ya sé, pero ¿no te sentiste molestado, digamos, para poder emprender esa acción de cruce? La verdad que no, la verdad que no, porque una jugada rápida y el hombre de Olimpia también enganchó otra vez hacia adentro y no me afectó en ningún momento. Claro, cuando decís que no te fijaste en él porque cuando se te dice interferencia, pues es porque te está llamando, esa persona, ese elemento te distrae, claro. Vos directamente fuiste, seguiste la acción, no miraste lo de Roque. No, la verdad que no. Bueno, es muy claro lo que está diciendo Milciades. ¿Cuál fue el tema ayer? Muy superior Olimpia primer tiempo. Ayer le preguntaban a Orteman si era cansancio, mal anímico después del partido en Chile. ¿Cuál fue el tema ayer en el primer tiempo, Milciades? Y la verdad que en el primer tiempo no le encontramos la vuelta. Creo yo que Olimpia marcó la diferencia en los primeros minutos y a nosotros nos costó más porque ya venimos de diferencia y el segundo tiempo capaz por ahí buscamos emparejar el juego y encontramos el gol del descuento y cuando mejor estábamos nos vino el tercer gol de contragolpe que nos fulminó prácticamente. Milciades, muchas gracias por tu atención y tu sinceridad siempre por sobre todo. No, cuando guste, Fede. Saludos para vos y a tu compañero. Ahí está, defensor de Sudamérica. Creo que aquí agotamos, ¿verdad? Aquí. Ojalá que los árbitros no nos persigan a partir de ahora. No. Digo, Claro, porque una vez un jugador declaró algo así, después no le cobraron nunca más nada en su vida. Sí. Y, claro, porque acá, a ver, a mí me recuerda mucho cuando los cuando charlaban todavía los directores, ¿no? Horacio Elizondo, Pablo Silva. Me recuerda mucho aquello cuando querían justificar, en vez de decir, y se equivocó, el tema de la invasión de área. O sea, no, pero viste que este corría por la derecha, no, inclusive acá le dijimos, no, el reglamento dice una cosa. O sea, si el propio afectado te dice, ¿verdad? Y te aseguro que vos le preguntás a Alfredo Aguilar y a Anthony Silva, y te van a decir sí. O sea, a mí el movimiento de Antolín no es que me impidió ir a lo del pollo, o que el movimiento de Vareiro me impidió. Pero por eso yo voy al tema de, después de esa primera fecha, cuando acá hablamos largo y tendido con el tema de la jugada del penal de Cerro Luqueño. Cuando dicen, no, nosotros acertamos todo. Yo tengo también mi teoría, Dani. O sea, debería haber autocrítica. Yo tengo también, parece que ellos, viste que hubo muchos errores que con VAR y todo se produjeron. Y muchas veces salió el departamento de árbitro a defender la situación, ¿verdad? Y pareciera ser, pareciera ser para justificar ahora al VAR. O si no, vamos a decir a la pucha, pero con VAR y todo se está gastando miles de dólares en el fútbol paraguayo y no se resuelve y los árbitros se equivocan con VAR y todo. Y pareciera ser que hay una complicidad de parte del departamento de árbitro de remarcar que estas jugadas y estas acciones o estos fallos traídos de los pelos que se ajustan al reglamento. Esa es la lectura que yo le di al caso. Claro, pero por eso yo creo que lo que vos interpretás no se sale demasiado a lo que expuse, porque supongamos que Carlos Paul Benítez, que estaba en el VAR, le llama y dice, mira, acá hay una posible interferencia de Roque en la jugada anterior al pase de Ale Silva para Roque. Yo estaría dentro de todo bien si es que el árbitro ve y el árbitro charlando con Carlos Paul Benítez hace esto que estamos haciendo nosotros en la mesa. Pero fíjate, mira el movimiento, esto, y el árbitro le dice, gracias Carlos, o gracias Paul, pero para mí acá no hay interferencia.
repito, esto es algo que se puede hacer porque es una jugada de apreciación. Para que no digan, allí quieren interpretar el offside. No, acá no es la posición adelantada, se está interpretando la interferencia de una posición adelantada. Fíjate cómo el propio futbolista no siente, porque hicimos hincapié aquella vez que Aguilar en el gol de General Díaz no protesta, lo mismo con Anthony, que ni protesta, y ahora fue muy claro, fue más claro cuando dijo, ojo, yo no sabía que estaba Roque ahí. O sea, si vos me interferís, Dani, ¿sabes qué es? Con lo por lo menos ese gesto voy a hacer. Claro, buscando ventajear siempre. ¿Sabes por qué este es más evidente? Porque es lo que le dije, hay dos jugadas posterior. Por lo menos esas dos jugadas de los arqueros es la jugada del gol, claro. Claro, no hay una siguiente. Acá tiene el tiempo Mircea para frenarse porque se da cuenta que ya no llega Silva. Y ahí sí tratar de tapar el remate de Roque, incluso hace el gesto instintivo de poner los brazos atrás para que no haya una mano de terminar penal. O sea, no. Y Mircea es el primero quien se lamenta cuando entra el golazo y luego la famosa recriminación porque Sol estaba siendo vapuleado en ese momento. Entonces, yo hasta te puedo comprar de que a lo que decía Ariel, para justificar la inversión del VAR, el VAR encontró esto. Pero, a ver, el VAR a lo sumo debe encontrar y colocar como un elemento neutral de juicio para el árbitro. Yo lo que estoy viendo es que cuando el VAR se demora y le llama, ya el árbitro va casi como un cordero al matadero. No tiene más voz propia. La vez pasada le preguntaba, creo que hubo un partido de una jugada donde no meritaba mucho, donde el árbitro dice, no, yo tengo razón. Pero vos agarrás, por lo menos en este torneo clausura, y te aseguro que no baja del 90-95% donde el on-field review justamente revió lo que se había hecho en cancha. Para allí, a lo que vos decías, vieron que el VAR encontró, pero si el VAR va a estar encontrando este tipo de cosas, que repito, no es. Ahora, vos me decís, o sea, Wilson habla con uno de los instructores y dice, está correcto. El mismo afectado, entre comillas, dice, a mí no me hizo nada. Claro. Algo que nosotros vemos acá. Sí. O sea, porque tampoco es, ¿cuántas veces nosotros vemos que los jugadores al día siguiente pues declaran de acuerdo? Acá la imagen es muy clara. Por eso, a ver, cuando la gente te pregunte qué es lo que se sancionó esto que dice el reglamento. Ahora, ¿es aplicable en una jugada de apreciación? Para nada. Entonces, allí es donde preocupa más porque en este formato nosotros vamos a tener partidos de definición o eliminación única. Me estaba preguntando justamente eso. En un partido decisivo, ¿esto se va a sancionar? En un partido tan cerrado que un jugador convierte un golazo de este tipo. O va a ser... Una vez pasó así ya, me acuerdo. No había liguilla, pero... no fue. Fue en el Mundial. En el Mundial de Rusia. Que en la primera fase cobraban todo. El VAR trabajaba hasta... Y después a partir del octavo final ya se borraron. Claro. Incluso jugadas que merecían revisión no la hacían. Claro. ¿Será que va a ser así ahora? A ver, Enrique Cáceres fue conejillo de India. No, Enrique Cáceres, aquel Portugal-Irán, lo tomaban de punto. Lo llamaban cada 10 minutos, me acuerdo. Inclusive le llamaron para ver si lo iba a echar o no a Cristiano Cristiano. No, pero por eso... me acordaba que después aflojaron totalmente. Claro, o sea, yo voy nomás a eso. ¿Cuántas veces solemos decir, esa jugada, si pasaba, no iba a generar escándalo? Pero por haber intervenido y estar buscándole la vuelta, repito, o sea, para que la gente entienda el tema del reglamento, lo de ayer no era blanco-negro, lo de ayer es gris, entiéndase, jugada de apreciación. Por eso un árbitro de cancha va a mirar un on-field review, una jugada de interferencia de offside. Entonces, a mí lo que me preocupa es que un árbitro profesional no tenga los criterios o la personalidad. Si es lo primero, me parece que hay una ausencia de conocimiento del reglamento y cómo interpretar una interferencia. Si es lo segundo, como decir, mira, si el VAR me llama 2-3 minutos, se toma 2-3 minutos y yo me voy, y si vamos a demorarnos 4 o 5 minutos y no revemos la situación, capaz la crítica va a ser mayor. ¿Sabes qué? Te puede demorar 5 minutos, pero no cometer una injusticia, porque allí hay un doble hecho nocivo. Se trajo una herramienta, un instrumento para hacer justicia, y ayer precisamente hizo todo lo contrario, porque se rebuscaron en algo que ni siquiera existió. Por eso, la vez pasada cuando acá analizábamos el partido de Nacional Olimpia, y mencionaba que para mí la jugada del gol del Pollo Recalde
Porque decían, no, pero fíjate cómo él intenta levantarse. A mí me encantaría que un árbitro diga, está bien, porque la interferencia no tiene nada que ver con la intención. Ese es otro punto a tener en cuenta. Vos podés tener la intención de incidir, pero si está a 30 metros, no tenés ninguna incidencia. Vos podés tener toda la intención de no incidir, pero si está a 5 centímetros y el defensor entiende que tu movimiento de no querer jugar incide en su actuar, se cobra. Entonces, Las tres fueron con VAR, ¿no? claro, las tres fueron llamadas por VAR, Sí. las tres, el jugador, a ver, ¿cómo decir? Que sufrió la interferencia, Claro. ni No, atinó. ni el equipo, por eso te decía. Claro. Ni el Claro, equipo. claro, o sea, Porque ayer Rubén Escobar, dice cómo le dejaba patear. Aquí ya había Alfredo Aguilar, lo vimos, cómo le desbordó. Y Anthony Silva se lamentó. Claro. Teniendo incluso a Antonina que era más cerca. Mira, no así, y, por y- ejemplo- y son futbolistas y volvemos que el futbolista quiere sacar Claro. ventaja de cualquier cosa como debe ser, ¿verdad? No hacen la típica, a ver, la famosa finalísima del 2012, cuando Diego Barreto, cuando se percata que va a haber un cabezazo, y le apunta a Maxi, diciéndole, o sea, yo sé que el jugador, Sí. hasta cuando no va a querer, acá ni siquiera eso se produjo. Por eso te decía, a mí me gustaría que haya un árbitro, y siempre decimos acá en el análisis, yo sé que para el hincha, muchas veces, de acuerdo a la camiseta, la conclusión puede ser distinta. Pero me gustaría, casi siempre, ¿eh? claro, pero me gustaría, Federico, Ariel, que, por ejemplo, que haya un árbitro con personalidad que diga, sí, todo bien, mira que ese se levanta, pero no incide para nada. Y aquella vez le dije, a mí- Había Pitana, uno. Pitana, nosotros sufrimos a Pitana del otro lado. Había uno, hay uno en el fútbol paraguayo que, por ejemplo, lo de ayer te decía, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? O todos Ahora mismo no. van a seguir la línea de lo que dice el VAR tiene razón y punto. Ahí es donde yo... Pregunto el tema, porque ustedes hablaron Sí. de la personalidad de Pitana. El árbitro Aquino en Chile hizo algo similar con aquella mano, ¿verdad? Pero acá, Ahí es donde con vos, este Federico, tema de lo que estaban pagando por mes, Claro. que el VAR es el VAR y se basa todo en el VAR. Ahí es donde yo acepto el criterio que expuso Ariel. De una especie de, mira, si nos comemos entre nosotros, estamos fritos. Porque es como decir, mira, desde arriba vamos a darle la bendición. Yo me acuerdo de esa primera fecha cuando hubo muchísimos casos. Lo que le enviaron a Wilson era 100%, hubo 100%. Acá estábamos debatiendo lo del penal, ¿se acuerdan? Y después, porque ¿qué pasaría si se da eso de un árbitro que le diga, no me llame para... la gran pitana en Paraguay, Perú. O sea, de decir, Fedorzuk, mira, yo vi... no, tácitamente diciendo, no me haga perder tiempo. para Pasó, mostrarme en disculpame, eso". pasó en Libertad River, la mano penal. ¿De este fin de semana? ¿La revisaron o no? Libertad River no Sí, hubo una claro, mano. hubo chequeo. Claro, Hubo un chequeo. Sí, pero, Pero a fue ver, mano sí. muy evidente. No, pero eso cobra el árbitro. Eso cobra el árbitro y el VAR, Ratifica. claro. Sí. O sea, no es No, que el pero árbitro pueda- la del primer tiempo, la que tuvo que haber sido penal para... La que le pega la mano al jugador de River. Claro. ¿Vos minutos rata, no? Primer tiempo. O sea, que Por la pensaron derecha. que iba a por la ser derecha, penal para claro. Libertad. Pensamos que iba a ser penal para Libertad. La mano le pega al defensor de River. Ujú. ¿Esa la revisaron en el VAR? Pregunto. Yo no recuerdo que el árbitro haya mirado el... Ah, bueno, entonces no la revisaron. Por eso, o sea, pero a lo No, a lo que voy, chequeo, Dani, a lo que voy chequeo. que ahí lo llamaron y él dijo, no es. Pero entonces si no lo llamaron, porque yo debo admitir que vi la secuencia ayer cuando estábamos haciendo el programa, pero no vi si lo llamaron o no. O sea, a lo que voy, Federico, es que yo lo que veo es que ya no hay una discusión. en No el hubo buen- revisión, dice Gerardo. Gracias, Gerardo. Sí. Ya, Gracias. ya no hay una discusión en el buen sentido de la palabra entre lo del VAR y lo de la cancha. Entonces, desde ese lado, o sea, yo lo que veo es que están trabajando en equipo. Y en el trabajar en equipo hay una preponderancia del VAR cuando encuentra algo. Y ya no hay una especie de debate. Mira, José, aquí Roque estaba adelantado. Y en la trayectoria que corre Portillo, Roque está cerca. Está muy cerca. Venía a ver qué te parece. Y como todos hicimos acá, vemos y vos sabés que todo bien, pero no le afecta no le afecta nada.
Inclusive que le diga, fíjate que después hay 2 jugadas donde el propio Portillo es quien le está bloqueando la visual para que Roque se haga espacio y saque el disparo. Digo que, sí. Y después offside. Esa es la parte que a mí me preocupa, reitero. O sea, como que se va instalando de que el VAR es el árbitro y cuando hay on-field review, yo que solo decirle en transmisión, cuando se demora mucho el VAR, ya hay una tendencia. Y cuando le llama, hubo una época donde era, no te digo 50-50, pero ponerle que de 10 fallos, había 3 o 4 donde el árbitro decía, no, yo me mantengo en lo que dije. Ahora, reitero, parece que es una cuestión de 9-1, ¿eh? Y lo del 1, yo no sé, no me estoy acordando. No te acuerdas cuál fue el 1, está bien. Posición tomada y mucho más después de escuchar a Mircea de Portillo. Después vamos a estar escuchando seguramente esta tarde, que ya pasen los audios. A ver hasta qué punto. Habrá que ver, porque últimamente no estaban levantando más. ¿Quién? Y los audios. No, seguían. Sí. ¿A dónde arranca el convencimiento de Méndez para ver? Para mí eso, o sea, yo... Sí. Porque además, fíjate, Federico, Méndez no se demora, o sea, a ver, se consumen más minutos en el chequeo del VAR que en el on-field review, ¿se entiende? Claro. O sea, el VAR tiene más tiempo de ver. Él ya va preparado para ver la imagen y ahí compra rápidamente. Esa es la parte, entonces, Juana, yo creo que entre ellos dicen, y ¿sabes lo que pasa? Venía a ver, acá le interfirió, vení, y ¿cómo fue? Y tal. Claro, sí. Está bien, y llegó y dijo, sí, tiene razón. Bueno, caso Trovato. Comunicado de Cerro Porteño. Vamos a saludar a Juanma. Juanma, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Y ahora la parte importante, por supuesto, Edgar González. ¿Está lloviendo todavía, che? Sí, llovizna. Qué bárbaro, qué fuerte estaba hoy esta mañana, bien temprano. Ahora llovizna. Llovizna. Pero bien fuerte. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En el Mariscal le ponemos corazón a todo lo que hacemos. Por eso, con nuestra promo de fin de año hasta el 31 de diciembre, por tus compras a partir de 100.000 guaraníes podés ganarte un departamento a estrenar totalmente amoblado. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Los jueves y viernes de noviembre con las tarjetas de crédito y prepaga de Mastercard de Visión Banco tenés 50% de ahorro de lo que pidas en restaurantes desde la app de Monchis. Conoce más promociones como estas en bases y condiciones en www.visionbanco.com. En Visión Banco vos estás primero. Llegó Carden, la mejor aplicación para comprar o vender autos usados en Paraguay. Descargala gratis desde tu App Store o Play Store y oferta o contraoferta al precio que más te convenga. Carden, usados al toque, con el respaldo del Grupo Garden. Cocina todo tipo de carnes con los saborizadores con bolsa para ahorro Arcoiris. Sacás del envase, agregás los condimentos a la carne, metés en la bolsa con verduras, papas o como lo desees. Cerrás con el precinto, pones en la fuente y metés en el horno. En 1 hora tendrás una carne jugosa y sabrosa. Nuevos sabores para pollo con orégano y limón y para carne de cerdo. Seguinos en redes sociales. Arcoiris, con sabor y confianza. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas de 18 kVA. Generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. En De La Sobera seguimos sumando sueños, seguimos sumando confianza, seguimos trabajando. Además, sumamos 5 nuevas concesionarias a lo largo del territorio nacional. Catuete, Hernandarias, Pedro Juan Caballero, Renault Casa Central, JCB Casa Central. De La Sobera seguimos sumando. Encontranos en cualquiera de nuestras 18 concesionarias o nuestra web www.delasobera.com.by. De La Sobera seguimos sumando. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga e instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque, Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Juanma, ¿qué tenemos? Una extensa nota publicada por Cerro Porteño
enviada a la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene 5 páginas y es firmada por el doctor Ariel Martínez, secretario del club, y el doctor Raúl Zapac, presidente, con el sello del Club Cerro Porteño Presidencia. Tiene fecha de hoy, 9 de noviembre de este año, y está dirigida al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison Paleari. De nuestra mayor consideración, es muy larga, voy a tratar de leer lo más sustancial posible, sí. Dice Raúl Zapac y Ariel Martínez, así comienza la nota publicada por Cerro Porteño. En nuestro carácter de presidente y secretario respectivamente del Club Cerro Porteño tenemos a bien dirigirle la presente a fin de expresar y requerir de esa autoridad superior del fútbol paraguayo respetuosamente cuanto sigue. Y allí empieza. Con suma preocupación hemos tomado noticia, al igual que toda la comunidad deportiva, la sanción del fallo dictado por la Comisión Disciplinaria de FIFA en fecha 20 de septiembre, en virtud del cual se ha resuelto la aplicación del Código Disciplinario de esa entidad, inhabilitar de por vida al señor Marco Trovato. El siguiente párrafo habla de la gravedad de la sanción, que revela haberse comprobado y acreditado, al menos en el ámbito de FIFA, la comisión de faltas y conductas reprochables, que no solo guardan relación y ejercen influencia con la práctica profesional del deporte, resultado de competencias, la ética en el comportamiento de la dirigencia deportiva de los atletas y profesionales nacionales. Más grave aún, comprometen seriamente la credibilidad de los resultados deportivos y provocan la confusión y desconcierto de los aficionados al fútbol nacional. Tan drástica y singular sanción sin precedentes en la historia del fútbol nacional y hasta inusual en el plano internacional nos conduce a inferir racionalmente que las causas y orígenes de la medida son sin lugar a dudas graves y complejas. Continúa en ese mismo sentido hablando, utilizando mayores calificativos, y después el siguiente párrafo ya hace alusión directamente y se dirige al presidente Harrison. Señor presidente, 2 puntos. El fenómeno del fútbol es una representación de la sociedad. Habla ya lo que significa la importancia que tiene el fútbol en cuanto a la sociedad, a la cultura y sus valores. Es insensato suponer que sus causas y efectos se restringen simplemente a los competidores y se limitan al mero entretenimiento. Pretender encapsular los efectos y consecuencias de los vicios del fútbol nacional a un escenario reducido es desconocer peligrosamente el grado de influencia de nuestro deporte, que nuestro deporte tiene en el individuo, su conciencia y entorno. El siguiente párrafo comprende la norma, también comprendemos la norma y sabemos que no es viable abrir, reconducir, ampliar, revisar, ni mucho menos replicar procesos de investigación y sanción ya precluidos. Pero si bien es cierto que la APF ha declinado su competencia a FIFA y el juzgamiento de ciertas faltas y sus consecuencias punitivas han concluido, existen hechos y circunstancias que han servido de base a las medidas disciplinarias impuestas, que han quedado revelados y expuestos, que no pueden simplemente ignorarse y merecen indefectiblemente investigación y atención diferenciada. En atención a lo expresado, la dirigencia de nuestro club tiene el criterio que no puede soslayarse los hechos revelados, ya que estos acreditan o al menos hacen presumir la existencia de prácticas similares e igualmente reprochables, empotradas en el sistema, conducidas por clanes e individuos que en la clandestinidad procuran amañar y subvenir la sana competencia deportiva. De ser comprobadas más adelante y verificadas tales prácticas y conductas, deben evaluarse con mucha seriedad y profundidad los medios eficaces para mitigar su impacto en nuestro sistema y analizarse con similar meticulosidad cómo evitar que ocurran en forma efectiva y enérgica. Los estatutos sociales de la Asociación Paraguaya de Fútbol le confieren facultades amplias y discrecionales, orientadas a, abre comillas, perfeccionar, mejorar, promover y reglamentar y controlar constantemente el fútbol en todo el territorio nacional, inspirada en la deportividad y considerando su carácter unificador, educativo y cultural, así como sus valores humanitarios. Tal amplitud funcional le reserva atribuciones suficientes para disponer, promover e impulsar una investigación profunda, a fin de verificar la existencia de tales prácticas en todas sus formas y modalidades, formar su criterio al respecto y asumir las medidas correctivas punitivas.
En el siguiente párrafo dice: entendemos que una vía institucional e idónea para conducir la gestión aludida podría ser la constitución de una comisión especial de investigación, alternativa funcional prevista en el artículo 36 de los estatutos sociales de la APF, que al prescribir las atribuciones de su Consejo Ejecutivo en su inciso H, le confieren la potestad de constituir comisiones especiales en caso que sea necesario, todo esto entre comillas. A continuación, ello sin prejuicio de que la entidad matriz escoja otros medios más eficientes y apropiados para el efecto. Tampoco olvidemos dos de los objetivos estatutarios neurálgicos incluidos en el ámbito de la competencia de la APF, prescritos en el Estatuto 3, en el artículo 3, incisos E y F de su Carta Orgánica: salvaguardar los intereses de sus miembros e impedir que ciertos métodos o prácticas pongan en tela de juicio la integridad de los partidos o las competiciones o den lugar a abusos en el fútbol asociado. Ya la parte, los últimos párrafos, directamente dice: la posición del Club Cerro Porteño también se sostiene, como es lógico, en sus propios estatutos sociales, que propugnan igualmente la defensa irrenunciable de los valores que sirven al deporte como entidad históricamente comprometida en asumir posiciones de estatura principista. Por lo tanto, y en atención a lo expresado, solicitamos respetuosamente al señor presidente y los distinguidos miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol se sirvan disponer, con arreglo a los estatutos sociales de la entidad, la creación de una comisión especial que conduzca una investigación orientada a determinar la existencia de prácticas y conductas anticompetitivas y de amaño de partidos en el fútbol profesional del país, con el sentido y alcance señalado a través de la presente nota, utilizando todos los medios y recursos a su alcance, convocando para el efecto a todos quienes pudieran contribuir y aportar a tales propósitos. Nuestra entidad compromete desde ya su más absoluta colaboración para asistir en la tarea, ofreciendo para el efecto los medios a su alcance y disposición. Todo ello, señor presidente, en defensa y resguardo de todos los principios esenciales que gobiernan la práctica regular del deporte profesional en general y del fútbol paraguayo en particular, con nuestra mayor consideración el doctor Ariel Martínez y Raúl Zapac. Bueno, después de tantas palabras, lo que piden la creación de una comisión, ¿verdad? De una comisión. Que investigue esto. Investigadora. Esto precisamente. Directamente. Es un poco a nivel general, porque en una parte de la nota, de la nota presentada a la APF, dice que no pide a la APF que reinvestigue la causa ya investigada por FIFA, pero que sí tome cartas en el asunto. Una vez dijimos, me acuerdo, que podía pasar esto, pero que eran varios los clubes. Entonces ahora apareció un comunicado similar de Guaraní, de Libertad, y el otro era Nacional, que iban a esperar un momento para pedir a la APF la investigación de esto que sabemos dio FIFA como resultado del veredicto para Trovato. Que no se quede aquí. Claro, es el mensaje, ¿no? Sí. De que supuestamente, si es que esto se dio, hay otros protagonistas que se prestaron y que estos supuestos protagonistas aún gozan de presencia dentro del fútbol. Es más o menos el mensaje que yo entiendo. Hacia donde quiera apuntarse en los últimos campeonatos de la APF y todo, es lo que piden. Si investigue en qué momento pasó, de dónde pasó, si... Y lo dicho por el propio presidente Raúl Zapac en una nota aquí al Carinal Deportivo, donde ponía en tela de juicio incluso también a raíz de todo lo que generó la sanción de Trovato, los campeonatos logrados por Olimpia. ¿Se recuerdan que había dicho, nos preocupa, estuvimos involucrados en vicecampeonatos? Y eso es un poco la continuación de esas palabras. Y bueno, esto presentó hoy Cerro, 9 de noviembre, exacto. Lo presentó hoy, con fecha hoy, y va dirigido directamente al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Claro, más allá de algunos errores en alguna fecha, ¿no? Pues veo que dice 20 de septiembre y cuestiones. O sea, a ver, tratando de pasar en limpio, Cerro pide que haya una comisión de la APF que investigue los casos mencionados, además de otros si es que existen, haciendo hincapié que, bueno, porque técnicamente no es un caso concluido, si es que ya hubo una apelación que
que fue un poco el argumento de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para entender entonces este pedido puntual de Cerro Porteño, porque más allá de quién pide, fue un poco el clamor del sentido común, inclusive de los propios futbolistas, que muchos siguen actividad y que quieren limpiar su nombre. Y allí íbamos en que se daba una particularidad de lo de la conspiración, o el término que utilizó la FIFA, o la comisión disciplinaria para esta sanción. Entonces, allí me parece que hay algunas zonas grises, pero el pedido está de Cerro Porteño, entonces, de pedirle a la APF, a Robert Harrison, que se cree una comisión para profundizar lo que en el legajo de la FIFA no se profundizó. Y aparte de eso, que es un poco lo que reclamaba la afición en general sobre el rol de la APF en todo esto. Y aquí le pide Cerro Porteño a la APF directamente que tome cartas en el asunto como rectora del fútbol a nivel nacional. Bueno, ya está el pedido entonces. Respecto a esto de Trovato, habíamos hablado antes, Bruno, con Portillo. Sí. Protagonista de la acción. Sí. Digo, yo no sentí nada, no. Federico, No pasó nada, sí, ya que señor. estás en colación del tema, sí se fue a revisión Julia Osa en la jugada, ahora que estoy recordando con precisión, había una jugada en la que fue a cortar el central River, Moreno me parece que fue, el colombiano, y extiende el brazo, le rebota ahí, al cruzar, rebota, es cierto, él se fue a la revisión. Ocurre que hay chequeo y revisión y como uno a veces medio se confunde, porque en los dos penales pitados, primero para River, él no fue a la revisión, es decir, hubo chequeo pero no hubo revisión el VAR ratifica lo que pitó el referee. Después cuando se produce la mano del colombiano Moreno que el árbitro en cancha pitó, ratifica el VAR. Y yo me acordaba, yo transmití el partido cuando Julia Dosa pita un penal, la mano de Marcos Cáceres. ¿Te acuerdas del sábado estuvimos? La última fecha del campeonato. Exacto. Sí. Él cuando eso también se fue a revisar, pero se mantuvo con su primera decisión. Y la misma cosa ocurrió el día sábado. Entonces, me parece, vale resaltar. Por eso te decía. Por eso te hablaba de la proporción, pues. Desde el clausura, por eso te decía el 9-1, y ese 1 está medio borroso. Sí. Que es un poco parece que es la nueva tendencia con el tema del arbitraje. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas da color a tu vida. ¿Qué estás esperando para pasarte a Claro? Aprovecha esta oportunidad y paga 60% menos en tu plan hasta 2022. ¿Sabías que si te pasas ahora a Claro pagas 60% menos por 18 meses en todos los planes desde 3 gigas? Pásate ya a Claro, paga menos, pásate a Claro. Todos buscamos la mayor eficiencia y calidad superior a la hora de elegir un combustible. En Petrosur encontrás el menor precio del mercado con calidad internacional certificada por Buroveritas. Aprovecha y llena el tanque de tu vehículo en tu estación preferida. Petrosur, vayas donde vayas. Contigo gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 12 gigas de regalo, o adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Y Desa sigue pensando en vos. Podés obtener 50% de descuento en los intereses de tus cuotas abonando desde 2 cuotas por todo el mes de noviembre. Aprovecha esta gran oportunidad. Entérate más, escríbenos al WhatsApp 0972-413-100 o ingresando a idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Ver bases y condiciones en la web. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3leones. Internet personal con la red de fibra más rápida por 100.000 guaraníes por mes.
Ingresa a www.personal.com.py y consulta los nuevos barrios con cobertura. Pedí ahora mismo al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es que Infa es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cerro Porteño y su empate del 1-1 frente a Guaireña. Puntero del campeonato. Mirá, si vos tenías el formato anterior del campeonato, era ser, o sea, tenés Cerro 8 puntos, después tenés ¿cuántos? 4 equipos con 7. Sí. Olimpia Estaríamos 12, hablando de Sol, un San torneo. Lorenzo. Pero me parece que... Me parece que 3 con 6, ¿eh? Sí, pero me parece que en quiénes son los escoltas sacándole a Olimpia también explica un poco, porque Libertad y Guaraní, bueno, Guaraní está fuera del playoff en estos momentos y ya pasaron 4 fechas, quedan 7. Y eso que ganó, ¿eh? Claro. Nacional obtuvo su primera victoria también. La primera victoria nacional también, sí. El famoso... Cerro, ¿cómo anduvo? Bien, yo creo que los primeros 15 minutos, sí que me parece que fue un poco más generoso, ¿no? Cuando dijo 5 nomás. Los primeros 15 minutos Guaireña le ocupó la cancha, con la presencia de Montiel jugando más cerca de González que de los volantes. Me parece que ahí sufrió un poco Cerro en el tema de la salida, pero después Cerro es un equipo que juega de memoria. Entonces, no es que necesita 5 o 10 minutos de proyectarte esa sensación de que está controlando el partido. Con 2-3 jugadas, como que te da ese golpe, como el boxeador que sabe que tiene uno bueno, y luego va acomodando. Y eso que habrá sido el partido de menor participación de Aquino, pero volvió a aparecer Pachi, y jugó bien. Y hoy estaríamos hablando de un equipo que compite tanto, que sin lucir demasiado, pero siendo superior, se trajo 3 puntos de un feo muy, muy complicado, si no era por la fantasía de Lito. 17 toques hicieron en el gol de Aedo. Aedo. Impresionante. Clave para mí, Pachi de vuelta, Aquino, que me parece tienen algo en común. Saber jugar en el espacio corto y detrás de los volantes. Saben posicionarse. De repente, un equipo como Guaireña, que estuvo ordenado tácticamente, lo tenía controlado, pero se te escapa. No sé cómo hacer. Tiene esa sabiduría de saber moverse a intervalos, como dicen los video analistas. De repente se te fue al costado, te tocó de primera, y cuando Cerro te juega a velocidad y a un toque a 2, es difícil pararlo. Y así se produjo el gol. La verdad, la manera en que hilaron el juego fue extraordinario. 1 o 2 toques y después la definición de Edu Valdés tras el cruce de Alan. Eso tiene que Cerro. Que viene equipo automatizado. Coyote. Acordate que el Coyote es el que cede el pase. Sí. Pero es un centro... o sea, es un pase, más que claro, centro, claro. es un pase. Claro, el centro suele ser incierto a veces. Sí. Este fue un pase bien, bien buscado. Y Coyote, a diferencia del partido anterior, estuvo muy bien ofensivamente. Realmente dio gusto ver jugar. Eso es lo que tiene Cerro, ¿no? Tiene lapsos donde respetan mucho la propuesta, le sale, buscan, y hay jugadas que son sensacionales. Esta no nos dimos cuenta, ahora uno no cayó la cuenta. 17 toques, pero uno recuerda tantas jugadas que terminaron en gol, o que terminaron en acciones que pudieron haber sido gol, y va con la suya y le sale bien. Lo malo es que están volviendo algunos fantasmas que de las lesiones. Patiño 15 días, se notaba que era fuerte lo de Patiño, y Marco Cáceres también tuvo una sobrecarga, por eso salió más allá de lo que pedía el partido en ese momento. Entonces se habla de un periodo similar también por Marco Cáceres, que recordemos, él tiene una carga de lesiones muy importante a lo largo de su carrera. Después el resto viene, lo de el Pulpito muy bien otra vez, el doble C, Villasanti con mucha llegada. Lucena terminó íntegro. No te olvides de Popi Muñoz, porque hay una tapada de partido. Sí. Que es, se desvía en un compañero y va al palo izquierdo ahí en el hueco. La de Del Valle. El remate de Del Valle. Sí. Que se desvía levemente en un jugador de Cerro y la saca. Tiene un reflejo Muñoz. Esa fue la previa al gol, porque ahí hay corner y viene el gol de Guaireña. Ahí a 2 metros estaba todavía siendo atendido Patiño. Sí. Ya estaba allí en esa jugada. Y creo que en el tema de las lesiones, ahí me parece que le pondría el pero al armado de partido.
de Chiqui, porque según lo que él manifestó es que ya sabía que Marcos Cáceres no llegaba al 100%. Porque acá Bruno preguntaba, yo le decía, bueno, lo van a mandar a Enzo para que esté cerca del Valle, pero después del Valle pasa a jugar del medio hacia la derecha, porque él no llevó centrales al banco. Y entonces voy a decir, Marcos Cáceres que juega de lateral y tenía lo de Patiño, que Pero también... ya agotás el tema. Claro, y Chiqui en la respuesta dice, Patiño también venía con una molestia, por eso él termina cagando mucho en el pie sano, y allí es donde le O sea termina... que O sea, yo lo que voy a decir- ayer estaba viendo una en el primer tiempo que picó magníficamente del Valle y Patiño fue por él. Parece que se da cuenta que algo y se merma la carrera. En el primer tiempo ya sintió Patiño, Por eso. respecto a lo que voy a decir que dijo Francisco Arce, el tema que ya fue también ciertamente condicionado por algo muscular. Porque- Es como que anuncia a llegar al tope, al cruce y se queda un poco. Claro. Para no exigir lo que le pasó en el segundo tiempo sin pelota. Sí. Sin pelota, porque él hace una maniobra rara para tratar de despejar y ahí se le suelta la parte de la pantorrilla. Porque otra cosa hubiera sido, por eso yo me baso en lo que declaró Arce. Si él hubiera dicho, mira, Marco trabajó perfecto durante la semana, Patiño también, pero Inge mencionó que Cáceres no practicó normal durante la semana y que Patiño venía con esa molestia. Entonces vos ya tenés de tu línea 4 defensores, tu zaguero central y el otro que te puede jugar como zaguero central que venían tocados. Y al banco no llevaste. O sea, voy nomás que Cerro termina, más allá del golazo de Lito Duarte, Cerro termina con Villasanti jugando como central. O sea, son situaciones. Porque si los dos estaban bien y vos hiciste el cambio diciendo, no, yo quiero que Enzo me juegue 2 para que Cureí mantenga la posibilidad de cerrar el partido con un segundo, y el Patiño fue una situación totalmente fortuita, que se suele el tobillo al saltar. No, entonces el único pero que le encontraría es en ese armado, porque cuando el último cambio ingresa Tau, y uno decía, bueno, ¿cómo va a armar? Y Cerro terminó un poco en ese contexto desfavorable, más allá de que el gol no tiene ninguna responsabilidad de la defensa porque es una genialidad de Duarte. Volvió la ruta de la caña con Fortín. Viví una experiencia diferente. Descubrí la heroica Piribebú y los cañaverales y bodegas Fortín. En la ruta de la caña aprenderás sobre la caña paraguaya Fortín, porque es el único ron paraguayo premiado del mundo. Disfrutarás de música paraguaya, bailes, bocados típicos y de la barra de cócteles Fortín. La única ruta de la caña es Fortín. Visita nuestras redes para más información. Hay tantas palabras que definen a la mujer paraguaya: valientes, soñadoras, románticas, madres, hijas, esposas, divertidas y hasta a veces un poco pilebay. Son 1000 cosas a la vez, todas son cuña guapa. Por eso Indega rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya, con la nueva hierba cuña guapa que tiene una mezcla de ingredientes únicos: jengibre, té verde, romero, guava y sabor naranja. Hierba mata Indega, el amor que dura más. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Ascensión Master, agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595 21289 1000. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostala, la pasión de siempre. La primera subasta online de 0 kilómetros en Paraguay. Tu oferta puede ser la mejor. Chevrolet modelos 2019. Ingresa a subasta.asisa.com.py. Regístrate y puja. Celebramos los 101 años. Asisa, expertos en Chevrolet. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos de leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. De eso webio, tranquilos, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escucha bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675. O ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook, Instagram como tu quiniela TT. Epuitan de Noga Jarega Nata Catuete.
Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de chorizos Ochi. No esperes más, donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de berecina, ligeramente picante y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Le decía a los muchachos ahí en el vestuario, uno a veces se pone un poco fastidioso o triste en algunos casos porque no ganan, porque queremos ganar siempre, pero hoy lo hicimos muy bien durante casi todo el transcurso del partido, al menos, si mal no recuerdo, los primeros 5 minutos del primer tiempo en donde fueron mejores y también hasta los 10 o 12 segundo tiempo. Después nos adueñamos totalmente del control del partido, siendo presos, dinámicos, moviéndonos muy bien. Nos faltó sí minar lo mejor, no todas las jugadas que creamos, algunas teníamos para rematar, nos rematamos, tuvimos nuestras chances, no tantas como en el juego se dio esa superioridad, digámosle, de parte nuestra. No terminamos completando bien, pero al final fue una parte, me parece que justo por el gran gol que hizo Lito para empatarlo. Cuando su equipo empezó a tener el control total del partido, mostró un nivel de elaboración de jugadas buenas. Si llegó el gol de Aedo Valdés, faltó en la primera etapa culminar todas las aproximaciones que tuvieron. ¿Y qué análisis hace en la jugada del empate del rival? Sí, fue lo que dije ahora en el preámbulo, digámoslo. En el primer tiempo lo charlábamos también con los muchachos, que estábamos muy bien, pero que nos faltaba que elegir otra forma, tener la jugada, algún movimiento distinto o algún tiempo más para poder, en vez de querer pasar, siempre filtrar pases, capaz que al mano a mano y terminar rematando. Y la jugada de ellos fue totalmente mérito de Lito y no vi ningún efecto, hasta tenía ganas le dije yo al final le van a aplaudir porque fue un gran gol y él es siempre un merecido cuando juega acá con su equipo y hizo un gol de otro planeta, diría yo, porque le pegó muy bien y fue al final, creo que por eso mismo dije también el empate fue correcto, digámoslo. ¿Dónde fue el punto donde el equipo no pudo cerrar el encuentro y terminó sufriendo el empate? Y no tuvimos nuestras chances, si mal no recuerdo, una jugada antes con José, ¿no? Que le quedó la pelota un poco alta y así como dimos después fue mérito de Gales en haber convertido un gol muy bueno para poder empatar. Todos estábamos correctos con nuestras marcas, con los recorridos en el área, era la forma prácticamente y lo consiguieron hacer de una forma muy buena. ¿Dónde cree que fue el punto en el que Cerro permitió esta reacción de Guaireña, el posterior empate? Y fue una jugada como no conseguimos convertir nosotros con esa jugada clara con Ortigosa, después llegaron rápido, recibieron en el segundo palo hacia el lado izquierdo de nuestra defensa, aguantamos bien, fue al córner, creo que un desvío de Popi y después ya es toda esa historia que todos vimos, que fue un gran gol para el empate. ¿Qué sensación le queda tras ver a su equipo hacer transiciones de manera correcta? Anteriormente mencionó que le preocuparía si eso no fuese así, más que si no generase ocasiones. Y por otro lado, si la salida de Marcos Cáceres fue por algo físico o no. Sí, Marco estaba cargado, venía en la semana de no haber entrenado, creo que no hizo una sesión de entrenamiento. Y preguntó él al final cómo estaba cargado, era peligroso mantenerlo, por eso lo cambiamos. Y estoy muy feliz con el funcionamiento del equipo. Yo creo que hoy jugamos a gran nivel en un lugar difícil, en una cancha complicada, ante un adversario muy bien trabajado en lo que sabe hacer, ¿no? De cortar juego, de cerrarse muy bien, de jugar a la contra, de meter pelotas cruzadas con extremos rápidos. Nos faltó el triunfo, sí, realmente nos faltó el triunfo, pero creo que se vio un buen partido de parte nuestra, cada uno con su estilo, ellos a su manera y nosotros a la nuestra. ¿Cuál es la dolencia de Patiño? Y otra consulta, ¿cambió algo la situación de Villasanti o puede asegurar que cuenta con él para todo el clausura? No lo puedo asegurar porque primero no depende de mí, depende de la comisión directiva. Creo que ha sido reactivado un poco, pero hasta ahora no nos avisaron si está finiquitado, si se va a dar o no. Creo que el mercado de pases también en Brasil dentro de poco ya se cierra, tendría que hacerse esta semana. Sería bueno que se defina para que él esté tranquilo, digámosle, en el sentido si en cualquiera de los dos casos, si se da o no se da. Juan viene con un problema de tobillo, ya entrenó así, no
entrenó algunos días, desde la semana anterior, y eso creo que el pisar mal y cargar diferente el lado izquierdo hizo que tuviera un calor en la pantorrilla del lado derecho. Hoy le tocó sacrificar a 2 defensores. ¿Cree usted que eso causó el rival? No entendí. Le reitero nuevamente la consulta. Hoy le tocó sacrificar a 2 defensores. ¿Cree que usted que eso causó el rival? La acción de Patiño y de Marco. Hacia de los 2 defensores. No, así como dije, yo venía con esas molestias y especialmente el de Marco fue más por una presión para que no se rompa, y lo de Juan fue una obligación porque alambró y tuvo el problema del tobillo. Medir si el rival lo causó o no es muy complicado. Si hubo un ritmo muy intenso durante todo el partido y creo que nosotros nos comportamos muy bien en eso también. Yo creo que fueron unas circunstancias de las molestias que ellos venían acarreando en la semana. ¿Le costó este campo de juego a su equipo? No, hoy no. El partido anterior sí nos costó mucho, pero hoy estuvimos más precisos, más dinámicos, con mejores movimientos, triangulando bien, sacando mucho del balón y llegando por ambos lados. Hoy no nos costó, pero el partido anterior en la apertura sí nos había costado muchísimo. ¿Qué le pareció hoy el estado de campo de juego y cuánto cree que vale este gol para Nelson Aedo Valdés? Parecía el campo un poco más seco, un poco más duro que la vez anterior. Creo que la falta de viento también colaboró a que el juego sea más dinámico, más ligero, más rápido, y imagino que eso nos ayudó también a ser más precisos, como dije. Y él está cumpliendo muy bien lo que le estamos solicitando. Estamos pidiendo que cambie un poco la manera de jugar que tenía durante toda su carrera, que sea más fijo, que sea más centro delantero, que se preparen para definir y no más para la gestación de la jugada, que eso queda más a cargo de Pachi, de Claudio, de Enzo, de los volantes, de los laterales, y lo ha entendido muy bien, y claro que para cualquiera, a él o a cualquier delantero le hace muy bien. ¿Qué tan importante es para el plantel que se hayan postergado los partidos ante Sol de América y Olimpia? Y nos íbamos a postergar especialmente el de Sol, más ahora con la convocatoria Miguel, creo que nos complica mucho. Vamos a tener una semana al menos de bastante trabajo, de incorporar también a esa idea de juego, especialmente a los nuevos, a Sergio y a Aldo. A pesar de que Aldo trabajó con nosotros, imagino que le ha de costar menos. A Sergio tenemos esta semana y la próxima también de preparación del partido para poder acoplarlo y usarlo si es que así se determina, y está todo muy bien, estamos muy bien, nos va a ayudar a recuperar lo que son molestias también y encarar después la silla que vamos a tener rumbo a la clasificación. Porque lo bueno siempre